Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de mi Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién te la vino a hablar? Dios. Entonces presta tu oído. Presta tu oído para que lleguemos a ser agradecidos con Dios. Él nos va a decir de la forma en que nosotros debemos ser agradecidos. Mira, el estudio de hoy se llama Escogidos por Dios. ¿Cómo sabemos si somos escogidos? Escogido es igual a seleccionado. ¿Cómo sabemos si somos seleccionados? Muchos por ahí que no conocen la vida en Cristo nos juzgan por lo que nosotros fuimos. ¿Me entiendes? No, mira después que fue esto, después que fue lo otro. Bueno, denle gracias a Dios. Porque imagínate tú, un violador que se arrepiente. Imagínate tú, un ladrón que se arrepiente. Imagínate tú, un asesino que se arrepiente. Bueno, ya no te va a causar ese mal. ¿Sí comprendemos? Entonces, más bien debiera de darle gracias a Dios que ya esta persona no es lo que era. Ahora bien, el mundo no ha comprendido esto y eso le pasaba a los fariseos. Por eso vieron a Cristo como algo insignificante. Una de las cosas que dijeron fue esta: ¿podrá salir de Nazaret algo bueno? Bueno, Cristo salió de Nazaret y de Nazaret salió algo bueno. De la misma manera ha acontecido con nosotros. Dios no agarró a los que eran santos. No, Dios agarró lo que era vil. ¿Me entiendes? Eso fue lo que Dios tomó para más bien ahora avergonzar a aquellos que se creen santos. En el caso del Papa, por decir algo. Ahí salió un video fresquecito. Ojalá y lo vean por ahí. Mira, dice que él, con toda la filosofía y la teología que él estudió, él no puede decir por qué es que Dios agarró y crucificó a Cristo, su único hijo predilecto. Bueno, yo se lo voy a explicar ahorita rapidito aquí al Papa. Se hicieron unos pactos, el pacto de ley y el pacto de gracia. Para que se cumpla el pacto de ley, por el pacto de ley entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Ningún hombre podía llegar, o ningún espíritu podía otra vez subir al cielo hasta que viniera Cristo. Recordemos que nosotros somos una dicotomía. Somos carne, o sea, un alma viviente, y somos un ser espiritual. Entonces Cristo, Dios, envió a su Hijo, lo preparó y Dios moró en él para que cumpliera el pacto de ley. O sea, la ley sacerdotal de Moisés para salvar a Israel tenía que ser cumplida. Y la ley espiritual de Dios para salvar a todas las naciones tenía que ser cumplida. Cristo cumplió el pacto de ley siendo el cordero en sacrificio por el perdón de pecados. Para eso vino Cristo. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito por el pecado de los hombres. Nosotros ahora comprendemos que no somos pecadores. ¿Por qué? Porque creemos que Cristo con su muerte quitó la ley. Y ahora nos adoptó el resucitado. Porque quedamos huérfanos de padre. Porque ya el primer Adán había sido destruido en la cruz. ¿Y quién quedó? El segundo Adán. Y él nos adoptó para ser hechos hijos suyos. Por eso hoy somos los escogidos. ¿Usted va comprendiendo? Mi hermano, si usted es escogido, entonces ¿cómo es posible que usted esté hablando así? No te preocupes, que vamos paso a paso, pero así ve, bien derechito a la perfección. Porque de que vamos a ser perfectos, vamos a ser perfectos. Donde allá en el cielo, no aquí y ahora, porque el reino de los cielos está aquí y ahora. Fíjate cómo dice en 1 Corintios 1, 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién? Dios. Para avergonzar a los sabios. Al Papa es considerado un sabio. A los fariseos y saduceos
son considerados sabios. Bueno, Cristo les dijo a ellos que no estaban conformes a la verdad del Evangelio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Recordemos a Gedeón, el caso de Gedeón. Él era tosco, él era como miedoso, pero a ese escogió Dios para que con 300 hombres le ganara a los madianitas la guerra, que eran como 3,000, si no eran más. Y él le ganó. Usted me acaba de comprender, 3,000, 3 millones, eran unos cuantos. Y él con 300 nada más le ganó a Israel. ¿Por qué? ¿Por su propia mano o por la mano de Dios? Por la mano de Dios. Por eso hoy nosotros estamos aquí como escogidos de Dios, oyendo a Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos enseñe. Porque aquí tienes el pastor. Cristo. Entonces, no podemos decir que lo que estamos aprendiendo es de un hombre, sino del Dios que mora en vosotros. Así que ¿a quién agarró Dios para avergonzar a los sabios? A lo necio y a lo vil. Ajá, a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para que fueran lo que es. Aún el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, mira cómo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿dónde están los benditos de Dios? Padre. Ustedes son los escogidos. Pero en usted tiene que brillar la luz de Cristo para que los demás sepan que usted es el escogido. Usted va comprendiendo. Por eso la misericordia, la bondad, la templanza, la amabilidad, el amor, tiene que estar dispuesto en tu corazón. O sea, comprender que son niños. Y como son niños, más bien necesitan ser educados. Hablo con los maduros. Como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tenemos que comprender que el evangelio que predica Pablo no es de él, sino del que lo envió. ¿Quién lo envió? Entonces, si Dios envió a Pablo, ¿cómo yo puedo decir que este evangelio es mío o que yo soy el pastor? En ninguna manera. Este evangelio es de Dios. Y como evangelio o buena nueva de Dios, usted está obligado a obedecerle. ¿Va comprendiendo? Padre. Entonces mira cómo dice en Romanos 1:5. Por quien recibimos, por Cristo, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Esta fe hay que obedecerla. Si no, estamos perdiendo el tiempo, estamos calentando sillas, eso no va a funcionar. Esta fe tiene que ir acompañada con la obediencia a esa fe. Para la obediencia a la fe a todas las naciones. Como está escrito en Colosenses capítulo 2, 14 y 15. Anulando. ¿Qué fue lo que hizo Cristo con su muerte? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Este pacto que Dios había hecho con Israel pasó a los gentiles sin necesidad, pero pasó también a los gentiles. Por eso, desde Adán hasta Moisés, todos fueron constituidos pecadores. Necesitábamos que ese pacto quedara abolido. ¿Para qué? Para poder recibir la bendición de Dios. Porque no se puede recibir la bendición de Dios si usted está bajo la ley. Y pues está escrito en Gálatas capítulo 3, en el versículo 10, que los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque es imposible cumplir la ley de Moisés. Esos 603 mandamientos que Moisés hizo para que se portaran menos mal, los llevaba era al sufrimiento, al dolor, a la angustia, al fracaso, porque no iba acompañado de la fe. Mientras en la gracia lo que tienes es que volverte loco. Mira, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Bueno, este está loco.
Imagínate este es la mano derecha de Dios. ¡Ja! Y se ríen. Ah, no, este es el ojo de Dios. No, esta es la cabeza de Dios. No, este es el pie de Dios. Aunque no lo crean, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo debemos de andar en Él. Porque Cristo es nuestra cabeza. Cristo es nuestros pensamientos. O sea, que nuestros pensamientos terrenales quedaron destruidos para que los celestiales vivan en nosotros. ¿Vamos comprendiendo? Entonces dicen Colosenses 2, 14 y 15 que Cristo por medio de su muerte anuló el acta de los decretos que había estado contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que clavaron en la cruz? El cuerpo de Cristo, el cuerpo del Nazareno, la imagen del primer Adán. ¿Me entiendes? Porque nosotros humanamente no somos imagen y semejanza de Dios, no según la carne. Somos imagen y semejanza de Dios según el Espíritu. Por eso el primer Adán es una cosa y el Cristo es otra cosa. Cristo según la carne era igual que el primer Adán, pero llevó todo ese pecado hasta la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario fue destruido. Ahí fue destruido el diablo, según Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por cuanto los hijos, ¿dónde están los hijos de Dios? Participan de carne y sangre. Dios también en Cristo del Nazaret participó de lo mismo para destruir. ¿Para qué? Destruir. Mira, analiza bien ahí Hebreos 2.14, no dice narguear, pellizcar, cachetear. En la de los testigos de Jehová dice reducido a la nada. O sea, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Te está hablando de destruir y te está hablando de tenía. O sea, en tiempo pasado, antes de Cristo tenía poder sobre ti. Ya no tiene poder sobre ti. Ni la fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades, ya no tienen poder sobre ti. Ahora el poder que está sobre ti es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted va comprendiendo? La paz, la mansedumbre, la tolerancia, estas cosas. Y por estas cosas tú y yo tenemos que vivir. Así que Cristo murió en la cruz despojando a los principados y a las potestades, o sea, a los fariseos y a los saduceos. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos agarraron a Cristo, lo llevaron a la cruz, lo crucificaron y a los 3 días, ¿dónde estaba Cristo? Otra vez con ellos, ¿me entienden? No pudieron matarle. Porque Cristo resucitado, el cual es Dios mismo, la esencia divina de Dios, no puede morir. Porque lo que estaba dentro del Nazareno es inmortal. Lo que estaba afuera es mortal. Y así, de la misma manera, pasó ahora la inmortalidad a todos los hombres por medio de Cristo. Pues por la ley entró el pecado y por el pecado la muerte. Al Cristo cumplir la ley, entonces el pecado fue abolido, la muerte fue eliminada y trajo para nosotros los dones de la vida eterna. ¿Usted tiene vida eterna? Yo lo recibo, que yo también. Vamos comprendiendo de lo que se trata. ¿No debiéramos de ser cada día más agradecidos con Dios entonces que nos está dando esta buena nueva? Ahora, mira cómo está escrito en Romanos capítulo 16, 25 y 26. Era necesario que viniera alguien a explicar estas cosas, porque el mismo Papa, como él mismo dijo, no las sabe. Entonces Dios tenía que enviar a alguien, ¿verdad? Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 10, dice, yo puse el fundamento. ¿Qué dice Pablo? Yo puse el fundamento. Y otro. No dice y otros, dice y otro edifica encima de ese fundamento. Y ustedes miren cómo sobreedifica. Por eso Pablo tiene la potestad de decir, sé imitadores de mí,
así como yo de Cristo. Usted va comprendiendo. Entonces se cumple la profecía de Daniel capítulo 12 en el versículo 1, que dice: en aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia como nunca fue en la tierra, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que estén inscritos en el libro de la vida. ¿Usted está inscrito en ese libro? Yo lo tengo anotadito. Entonces, mira lo que dice en Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmar, según mi evangelio, este es Miguel. Y la predicación de Cristo, porque el predicador aquí es Cristo. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Según la revelación del misterio que se había mantenido oculto en tiempos eternos, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Pero que ha sido manifestado ahora ya, y que por las escrituras de los profetas, según de los profetas como el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Era necesario que estas cosas acontecieran para que nosotros conociéramos los misterios de Dios y obedeciéramos a la fe. ¿Quiénes somos nosotros? Los escogidos de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, ¿antes cuándo? Antes de la fundación del mundo, yo estaba con Dios, no sé ustedes. Cuando Dios dijo, allá sentado en su trono, y habían ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda, y nos dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hablaba con nosotros. Como se lo dijo a Job en el capítulo 38. Hablaba con nosotros en espíritu. Nos quitó la vestidura espiritual, la vestidura angelical, perdón, y nos hizo un espíritu, y ese espíritu lo metió en estos cuerpos y nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, como está escrito en Hebreo en el capítulo 1, versículos 7 y el 14. Entonces dice, Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, o sea, al sello, conforme al carácter de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eres el primogénito de los primogénitos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Nos ha llamado hoy aquí el Señor. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Dónde están aquí los pecadores? Ninguno. No hay. ¿Y sabes por qué no hay? Porque Dios nos justificó por medio de la fe en Cristo, bendito Señor nuestro, por medio de su gracia. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se ha glorificado Dios en nosotros? Está Dios en medio de los dioses, y en medio de los dioses juzga. Amén. Nosotros no llevamos esperanza y consuelo a todos los hombres y a todas las naciones. Amén. Por medio de la gracia de Dios. Como está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ha tenido Dios misericordia de nosotros? Como está escrito en Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Porque esto es para nuestra gloria, como está escrito en Romanos 4, 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Ya sabemos nosotros que no es por obra para que nadie se gloríe. Aquí nadie es bueno porque quiera ser bueno. Aquí son buenos porque el Espíritu de Dios está en vosotros. Y el único bueno es Dios. Amén, lo recibo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Está hablando de nosotros. Bienaventurado el varón a quien Dios, el Señor, no inculpa de pecado. Aquí es a nosotros. Así que somos bienaventurados porque andamos por el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne. ¿Comprende usted esto? Esto es para usted. Por lo tanto,
por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro en el amor de Cristo sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los declaro con una moral intachable. Declaro que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes está ungido con el aceite de la gracia del Señor. Porque este es el aceite verdadero que ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Y por lo cual hoy clamamos, Abba Padre. Esa llama flameante de Dios es para que ustedes alumbren todas las naciones. Como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor. ¿Quién nos mandó? El Señor. Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracia y paz. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Lo dice José Miguel y Auspicio Antonio Viloria. Abba Padre. Ángeles con todos ustedes. Que la mano de Dios esté sobre cada uno de ustedes y el ángel de Dios acampa a su lado. Abba Padre. Gracia y paz.